Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy la doctora Gretchen Lavado y el día de hoy vamos a hacer la clase de toxina botulínica. Para quienes no me conocen, como les dije, soy la doctora Gretchen Lavado. Soy especialista en medicina estética. Tengo las siguientes maestrías, como pueden observar en el PPT. Y bueno, vamos a hacer una clase súper dinámica sobre toxina. Voy a adelantarme un poco porque justo estaba reportando, no sé qué ha pasado con mi PPT, se ha movido un poco. Así que voy a empezar por la parte histórica y luego paso por la parte de músculos. Discúlpenme, no estaba así mi PPT, justo lo abrí y me pareció súper raro que estuviese de esa manera. Bueno, voy a hablar un poquito esta introducción. Recuerden que la toxina botulínica un neurotransmisor que nos va a ¿me escucha? Va a generar una miomodulación y bueno, vamos a empezar. Entonces, la toxina botulínica. Para hablar de toxina botulínica tenemos que entender el pasado de la toxina botulínica. Es decir, no podemos hacer un procedimiento ni saber qué es la toxina botulínica o cómo se encontró la toxina botulínica sin saber, no podemos hacer un procedimiento sin saber la historia del mismo, ¿no? Entonces, la toxina botulínica, de hecho, fue el integrante misterioso de las salchichas asesinas o la voluntad de dominar un veneno. ¿Ok? Su historia remonta más o menos a 1817 y es descubierta por primera vez por el médico que se llamaba Justinus Kerner. Él la describió durante sus estudios sobre el envenenamiento de los alimentos mal conservados, específicamente los embutidos. Es por eso que se sitúa mucho en Alemania, porque si ustedes remontan la historia, Alemania es uno de los primeros países en hacer toda la curación de embutidos para tener la curación de la carne para tener los embutidos, ¿no? El origen del nombre, el término botulismo deriva de botulus, que significa salchicha en latín. En el desarrollo médico, a lo largo de los años, los científicos han identificado diversas cepas y tipos de toxina botulínica. ¿Ok? El botulismo es una enfermedad, como todos lo saben. Es una forma de intoxicación alimentaria que se da por la toxina producida por el Clostridium botulinum. ¿Ok? Su cuadro clínico se va a caracterizar porque el paciente comienza a ver de manera borrosa, tiene sequedad bucal, tiene náuseas, mareos y progresa a una parálisis flácida mortal, haciendo un paro cardiorrespiratorio. Entonces, la toxina botulínica debemos entender que su primera aprobación fue en 1989, quiere decir hace 35 años aproximadamente. Y más tarde, en el 2002, ya se aceptó para fines estéticos. Y ahí es donde Allergan toma la patente y hace la primera toxina botulínica comercial que viene a ser Botox. De hecho, Botox es la toxina botulínica más estudiada en el mercado, la que presenta un montón de estudios, de análisis y de estudios sesgados, de todo tipo, y es la que más fundamento científico tiene, ¿ok? Acá no se trata de hablar solamente bien de Allergan y de Botox, sino que entiendan que si ustedes van a hacer estudios, si ustedes van a hacer estudios randomizados, etcétera, si van a estudiar a su población, cómo responden a través de la toxina, no sé, para una hiperplasia masetérica, etcétera, lo que ustedes quieran hacer tienen que entender que la que más fundamento científico tiene hasta este punto siempre va a ser Botox. ¿Ok? Sus usos comunes normalmente las usamos para reducción de arrugas faciales, tratamiento del exceso de sudoración, corrección de líneas de expresión y más recientemente aplicaciones en la modificación de rasgos faciales. Quiere decir que podemos hacer un full face, un facelift facial utilizando toxina. Eso siempre, esa segunda parte que es manejo de toxina en tercio inferior, lo hago en otra clase. Esta básicamente se centra en toxina en tercio superior para el manejo de la miomodulación superior, es decir, músculo frontal, periorbiculares, corrugador de las cejas, serus. Me parece que aquí también trabajo bony lines, ¿ok? Entonces tuvo un impacto positivo en la medicina estética y tiene una seguridad y efectividad. Entonces, como les contaba, él viene a ser Justinus Kerner
En 1817 él hace el reporte de esta bacteria que genera efectos del botulismo. En 1895 hay una identificación por Emile van Aarmagen que hace el aislamiento y el reconocimiento de la bacteria. En 1928, estamos hablando más de 30 años después, se hace la purificación de la toxina del tipo A, que es la que utilizamos más que todo en el ámbito de medicina estética. Ahora, en Estados Unidos y otros países tenemos toxina tipo B también para fines estéticos, pero aquí en el Perú no la manejamos, ¿ok? En 1940 se hace una purificación adicional. Ya en 1970 se hacen experimentos con la toxina para problemas oculares. En 1989 ya fue aprobada por FDA. En el 2002 nace la marca Botox. Y luego, hasta el día de hoy, tenemos una expansión continua con un montón de toxinas que están saliendo al mercado. Entonces, entendamos las características de la molécula. En su forma natural es un complejo progenitor de 900 kilodaltios. Tiene un componente tóxico o neurotoxina y un componente no tóxico. ¿Ok? Es de una cadena termolábil, por eso necesita estar siempre en cadena de frío. Es de una cadena pesada de 150 kilodaltios y una liviana de 50 kilodaltios, unidas por un puente de disulfuro. ¿Ok? Para que me puedan entender. Nerviosas presinápticas en la unión neuromuscular contienen vesículas membranosas que almacenan el Ok, sí me escuchan, ¿no? neurotransmisor acetilcolina. Voy a poner mute a todos un segundito y les voy a quitar la capacidad de poder desmutearse. Ok. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la escriben por el chat para poder estar atenta. La neuroestimulación inicia una cascada de acciones que culminan en la fusión de las vesículas contenedoras de neurotransmisores con la membrana nerviosa. La interacción entre las proteínas de la vesícula y las de la superficie celular, que juntas forman el complejo SNARE, facilita este proceso. La fusión de las membranas estimula la liberación por exocitosis de acetilcolina en la hendidura sináptica. La acetilcolina se difunde en la hendidura sináptica hasta unirse a los receptores musculares, provocando la contracción del músculo. La ilustración representa un músculo del cuerpo. Vean cómo la neurona motora se extiende hacia el músculo. Se inyecta directamente en el músculo afectado. Tras la inyección, la molécula activa de 150 kilodalton se disocia del complejo proteico que la envuelve. El dominio de unión de la molécula activa es el extremo C de la cadena pesada, que interactúa con los receptores de la terminación nerviosa. La molécula activa se introduce en la neurona por endocitosis mediada por receptor, de forma que la toxina permanece en una vesícula de la célula. La cadena ligera se libera entonces en el citoplasma de la terminación nerviosa, provocando la escisión de las proteínas SNARE. En las neuronas motoras, la cadena ligera de la molécula activa inhibe la liberación de acetilcolina al extinguir la proteína SNAP25, un componente esencial del complejo SNARE. La inhibición de la liberación de acetilcolina impide la contracción del músculo. Inyectada por vía intramuscular en dosis terapéuticas, produce una denervación química parcial del músculo, que conlleva una reducción localizada de la actividad muscular. La denervación muscular producida es temporal, ya que se ha observado una regeneración progresiva de la placa neuromuscular. Entonces, como bien vimos en el video, lo que tenemos es una parálisis parcial. La toxina jamás va a causar una parálisis para siempre ni duradera en el paso del tiempo. De hecho, si alguna vez han escuchado a algún paciente que les pueda haber referido, yo una vez me puse toxina y mi párpado no era así, eso es imposible, salvo que estemos dentro de los 3 o 4 primeros meses post inoculación de la toxina. Pero que nos digan que su párpado no era así, hace un año se ha aplicado la toxina,
Es por eso que siempre hay que tomarle fotos y videos al paciente previo al procedimiento. Eso no es viable porque, como ustedes pueden ver, bioquímicamente no sucede eso. O sea, lo que va a suceder es que se va a ir regenerando esta conexión y nuevamente se va a poder hacer la liberación de la acetilcolina. En cambio, si no hubiese esto, claramente hubiese una parálisis para siempre, pero esto es netamente de manera transitoria. Entonces, la toxina botulínica va a producir 7 tipos, el Clostridium botulinum va a producir 7 tipos de toxinas, la A, la B, la C1, la D, la E, la F y la G. Nosotros, como les dije, vamos a trabajar con la A para fines estéticos y la A es la más potente para los seres humanos, ¿ok? Lo que va a actuar es impidiendo la liberación de la acetilcolina, que se los acabo de mencionar, en la unión neuromuscular del músculo estriado, ¿ok? Porque claramente no vamos a trabajar con toxina botulínica en un músculo liso. La cadena pesada es la responsable de la afinidad irreversible en la membrana presináptica. ¿Cuánto pesa la cadena pesada? 150 kilodaltios. Responsable de la separación de las proteínas en el complejo de fusión sináptico, produciendo una denervación química. Ese es el término médico para lo que nosotros hacemos al aplicar toxina botulínica. nerviosas, ¿Ok? Como podemos ver acá, es básicamente lo mismo que hemos visto en el video. ¿Ok? Evitamos que haya la liberación de la acetilcolina, como se puede ver en la primera imagen, los puntitos rojos. Al cortar las proteínas, la unión SNAP 25, ya no puede suceder eso. Entonces, hablemos de los tipos de toxinas que tenemos. El tipo A es la que se usa más comúnmente, es el serotipo más utilizado en la medicina y es conocido comercialmente como Botox. Quiere decir Ona Botulinum Toxin A. Dysport, que es la competencia, Abo Botulinum Toxin A. Xiomin, Inco Botulinum Toxin A, entre otros, ¿ok? Actualmente en el mercado tenemos Riech, tenemos Navota, Utox ha entrado recién a Perú. Lo que sí les dejo siempre muy en claro, si es que en algunos están trabajando con Otaceli, Otacelai, como lo quieran llamar, esta toxina no tiene registro sanitario en el Perú, ni tampoco tiene registro sanitario a nivel de Latinoamérica. Quiere decir que es una toxina de dudosa procedencia. Doctora, pero yo he visto que da buenos resultados. Probablemente, pero si hay algún problema, generas una tosis, no sabes el radio de difusión que tiene tu toxina, tienes alguna complicación, el frasco te viene eh, contaminado, hay una contaminación, se hace una celulitis, ¿qué laboratorio te va a respaldar si tu toxina no tiene registro sanitario y no la compraste a un proveedor correcto? Es por eso la importancia de que la medicina estética sea manejada de manera correcta y no como una ganancia. Lo que debe hacerse es siempre comprarle a los laboratorios que te puedan respaldar frente a un tipo de situación. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo de Botox, porque lo vengo diciendo desde temprano. Ahora, doctora, ¿seguro usted trabaja con Botox y por eso nos está diciendo Botox? No, de hecho, sí trabajo con Allergan, pero no trabajo la toxina Botox porque he encontrado mayor rentabilidad ahorita con la bota. Por ejemplo, me está yendo muy bien, los pacientes están respondiendo súper bien. Pero voy a hablar ahorita netamente de Botox. Si pasara algo con Botox, Botox tiene todo un sistema LATAM que te respalda. Quiere decir que hay un médico responsable del área LATAM, incluidos nosotros en Perú, que tiene el deber, porque se le paga para eso, de frente a cualquier complicación, estar en comunicación con el médico que está teniendo la complicación para poder guiarlo y activar los protocolos estandarizados. Asimismo, lo tienen los diferentes laboratorios grandes, que trabajan toxinas como Dysport, Xiamen, Navota, etcétera. ¿Ok? Es por eso la importancia que las cosas deben manejarse de la manera correcta. Entonces, las aplicaciones de la toxina tipo A están en el tratamiento de arrugas, trastornos musculares como la distonía, la hiperhidrosis y condiciones neurológicas como la espasticidad. Las características es que tiene una alta potencia y una duración de acción, lo que requiere dosis menores y tratamientos menos frecuentes en comparación de otros tipos. Ahora,
marketeramente se habla que la toxina tiene un tiempo de duración de 6 meses. Honestamente, bajo la casuística en 8 años, yo les puedo decir que la toxina no tiene un tiempo de duración de 8 meses, sino que tiene un tiempo de duración de 3 a 4 meses. Es por eso que no se le permite al paciente retocarse antes la toxina. ¿Por qué? Porque siempre, al ser una neurotoxina, la posibilidad de que pueda haber anticuerpos frente a esta neurotoxina es alta. Si bien Xiomin se vende como la toxina más pura del mercado, de origen alemán, que es la que erradica y disminuye casi al 0% esta posibilidad de anticuerpos, no todos usan Xiomin. Xiomin no genera un efecto tan frizz como lo genera Botox. De hecho, es más para pacientes más jóvenes que para pacientes adultas. Dysport tiene un halo de difusión muy grande, por consiguiente, si me pongo a hacer toxina muy pegada a la ceja, puedo llegar al músculo orbicular o en todo caso podría hacerla muy pegada al músculo, muy profunda al músculo macetero y me puedo ir a otra musculatura. Entonces, la importancia de conocer las características de la toxina con la que ustedes trabajan es súper, súper grande y súper, súper importante. ¿Ok? Entonces, tiempo de duración de toxina de 3 a 4 meses. Doctora, ¿puedo retocar al paciente un mes posterior a su aplicación? No, porque le estás presentando a los anticuerpos recirculantes ya la toxina como un agente extraño. Entonces, ellos lo van a reconocer y la siguiente vez que le pongas a la paciente, entre las siguientes, tu paciente ya no va a agarrar. Quiere decir que le vas a poner y te va a decir, "¡Ah! ¿Pero por qué? Pero ya te pagué, pero ¿por qué no me agarró?" Y va a ser una situación incómoda para el médico, incómoda para el paciente. Y cuando un médico que sepa eh, fisiología básica del uso de la toxina, le va a decir, lo que pasa es que usted ha hecho resistencia a la toxina. A ver, cuéntame, ¿qué fecha se puso toxina? Y tu paciente va a abrir su WhatsApp y va a ver todas las fechas que se puso y si está cumpliendo criterios menos de 4 meses, el médico le va a decir, acá se ha estado haciendo las cosas, no se han estado manejando las cosas de manera correcta. Y el problema legal se lo van a consumir ustedes, lo van a adquirir ustedes. ¿Ok? Entonces tenemos la de tipo B. MioBlock se usa mucho en Estados Unidos y Neuroblock en Europa. Como les mencionaba, aquí en el Perú al menos no tenemos ese tipo de toxinas, por consiguiente no hemos trabajado con ellas. A menudo se utiliza cuando los pacientes ya han desarrollado resistencia al tipo A, cuando se busca efectos de duración más corta, ¿no? Características es que tiene una duración de acción más corta y que puede ser útil para tratamientos donde se desea un ajuste más frecuente de las dosis, como el que estamos mencionando. Los otros tipos son los C, D, E, F y G. Pero sí, son tipos que están en investigación, que se han usado más para procedimientos con animales y que no, y que si en algún momento se usara algún tipo de cepa específica es para algún tipo de patología muy específica, que no viene al caso mencionarlas, que tampoco he hecho la investigación para saber cuál es exactamente cada una para poder detallarlas en esa clase. Entonces, hablemos de las toxinas botulínicas. Como les digo, tenemos Botox, Dysport, Xiomin, Riech, Meditoxin, Nabota, Utox que entró y Otaceli, Otaceli, que como les pongo ahí, es el menos conocido, no tiene registro sanitario. ¿Ok? Eh, bueno, Botox y todas las demás son toxinas tipo A. En Botox tenemos 100 unidades, en Dysport tenemos presentación de 300 unidades y 500 unidades. ¿Ok? Xiomin tenemos de 50 a 100, Riech de 100, Meditoxin de 100, 150 y 200, Nabota de 100 y 200. Yo, para fines más prácticos y para no complicarme la vida con tipos de ilusiones, siempre compro la de 100 unidades. He trabajado con Dysport de 500, pero como su radio de difusión era más amplio, alguna vez a mi colega, somos dos colegas en el centro, tuvo una simetría facial un poco marcada por poner toxina en el macetero y me pareció rarísimo cuando su técnica era limpia, entonces ahí fue cuando decidí no más con Dysport. Me parece una buena toxina, pero como les digo, me quedé solamente bueno, trabajamos con Botox y con Xiomin y con Nabota.
Ahora, aquí la dilución recomendada está de manera incorrecta. Este cuadro no está bien. La dilución recomendada es 2.0 para tener una buena concentración. Algunos nos hablan de 2.5 y otros nos hablan de 2.3. Yo lo tengo en 2.0. ¿Por qué? Porque es más fácil para la administración del paciente. Quiere decir que si yo divido 100 unidades internacionales en 2.0, ¿cuántas unidades internacionales tendré en 1 ml? A ver, los leo en el chat. Nuevamente, mi razonamiento matemático. Si tengo un frasco de 100 unidades internacionales y le pongo 2 ml, ¿cuántas unidades internacionales tendré en 1 ml? Excelente, la mitad. 50, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces tenemos 50 unidades. Si yo, personalmente, yo siempre trabajo con agujas BD 0.3. No trabajo ni con 0.5 ni con 0. Ni con 1 ml porque es más difícil de precisar. Entonces, agarren sus celulares. Si yo tengo 100 unidades de toxina botulínica en 2 ml, ¿cuánto tendré en 0.3? Regla de tres. Vamos, vamos. O lo hago yo acá. Espérenme. Tin, tin. Muy bien, doctor Roberto. 15 unidades. ¿Entendieron cómo hacerlo o no entendieron? Como para poder hacerlo nuevamente. Con confianza, por favor. Este es el momento de equivocarnos. ¿Sí? ¿Todos entendieron? Es regla de tres, simplemente. Si en 2 ml, les voy a enseñar cómo les enseño a mis hijos cuando les enseño matemáticas, ¿ya? Así me va a... No sé cómo se pone aquí la pizarra. Aquí. Ok. Un segundo. A ver. Ok. Estoy con el mouse táctil, por consiguiente, mi trazo no va a ser tan fácil. O denme un segundo. Fa, me van a traer un mouse. Y con esto los voy a poder enseñar. ¿Me lo pasas? Voy a, porque voy a dibujar para que puedan entender lo que les quiero enseñar. A ver, hijito, porfis. Tienen que entenderme porque mi hijo se sacó 20 después de haberle enseñado matemáticas. Ya, mi amor. Está bien. Ya, hijito. Listo. Entonces, siendo, perdón la letra, ml, tengo 100 unidades. Bueno, si yo pensaba que lo iba a hacer mejor, estoy errada. Tengo 100 unidades. Entonces, claramente, en un ml tengo 50 unidades. ¿Ok? Ok. Hasta ahí vamos bien. Creo que hasta ahí está fácil, ¿cierto? Ok. Ahorita respondo las preguntas. Denme un segundito. Entonces, posteriormente a eso, un segundo, un segundo. Tenemos que, ya, ay, se me fue en 0.3 ml voy a tener ¿cuánto? 15 unidades. Creo que alguien está gabarateando igual que yo. Entonces, hasta aquí me entienden. ¿Por qué estoy preguntando en 0.3? Qué pesada la doctora quiere saber específica. Ahora me va a preguntar en 0.2. No. Lo que pasa
Es que yo voy a dibujar aquí una jeringa de BD, la voy a dibujar en color roja. Una jeringa de BD es así, ¿ok? Doctores, yo no estudié dibujo, estudié medicina, pero me entenderán que una jeringa de BD es así. Entonces, la jeringa de BD, ustedes van a ver que va a tener así: 5, 10, 15, 20, 25 y 30. ¿Ok? Esta es la jeringa de BD de 0.3. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Todo bien? Ya. Entonces, entenderán que aquí, si es 0.3, en toda esta jeringa, ¿cuántas unidades tengo? 15 unidades. ¿Ok? Ya. Vamos con otro color. Ok. Si hay 15 unidades, de aquí para acá, las dos rayitas, hay 5. Uno, dos, perdón, esa se me salió. ¿Sí? Ay, se borró todo. Ya. De aquí para acá hay 10 y de aquí para acá hay 15. Quiere decir que en cada espacio hay 2.5 unidades. 2.5 unidades en cada rayita. ¿Me entienden? O les muestro cómo es una jeringa BD para que me puedan entender. Escríbanme, por favor. Me imagino que la dilución seca, me están preguntando dilución seca es en un ml, hiperconcentrarlo. No es un término que utilice, dilución seca, no sé si será. Yo sí, me imagino que debe ser en hiperconcentración en un ml, sí lo he hecho, sobre todo en músculos de macetero, cuando son músculos, una hipertrofia macetera muy grande o una hipertrofia de trapecios muy grande. He utilizado en hiperconcentración de un ml. Por otro lado, tengo colegas que trabajan la hipertrofia del temporal con un ml. Personalmente no tengo casiústica con la hipertrofia del temporal, no me he metido a esa área, pero tengo colegas especializados que sí los han estado haciendo. Hiperconcentración, sí. Em, pero sí, lo he hecho y también cuando hemos trabajado casos de full face para el DAO, el músculo DAO, el de acá, el depresor del ángulo de la boca, o la inserción de la banda plastismal inferior, también he usado hiperconcentración, pero honestamente, cuando voy a trabajar un full face en rostro, quiere decir que voy a poner unidades tanto en tercio superior como en tercio inferior, no me sale muy rentable generar o hacer una hiperconcentración. Por consiguiente, diluyo en 2 ml. Siempre, honestamente, nunca le pongo 2, le pongo como 1.9, como un poquito menos para tenerla un poquito más concentrada, que no debe generar mucha diferencia. Le pongo eso, trabajo tercio superior. Una paciente joven, puedo trabajar unas 30 unidades en tercio superior y lo demás lo destino a maceteros si es que tiene bursismo. Ahora, una cosa que no he hecho ningún reporte, pero las de las últimas 2 semanas en el consultorio me han estado llegando muchísimas pacientes. Estamos hablando de 40 pacientes de toda la casuística que se ha visto en estas 2 semanas, por lo menos unas 28 30 con bursismo. Y coincidentemente ninguna llegaba por bursismo, llegaba por un full face, un lifting facial, etcétera. Analizábamos y cuando iba palpaba para tocar los gonions, todo el reborde mandibular era, ¿dónde está tu gonion? Y mi dedo se metía, ¿no? Y les preguntaba, ¿tú rechinas los dientes en la noche? Ah, sí, doctora. ¿Y estás con tu férula? No. Y yo miro y les digo, ¿y todavía no se te ha roto un diente o algo? Ah, sí, doctora. ¿Y tu odontólogo no te ha explicado que necesitas una férula? Entonces, esas cosas son importantes palpar, pedirle al paciente que muerda, revisar dentadura cuando van a trabajar maceteros, porque toda esta zona se deforma. De hecho, tengo otra paciente
que venía por otra cosa, es la esposa de un amigo mío, es una paciente mía de hace mucho tiempo, y yo con el tiempo veía que cada vez su cara estaba más redondita, más cuadrada que redonda. Y ella es una bailarina profesional, etcétera, y claro, no tendría por qué si ella de por sí tiene el cuerpo estructurado de ser bailarina, ¿no? Y hablaba con ella y yo la tocaba y le decía, Katy, tú estás rechinando los dientes. Y me decía, no, ¿y no te duele la cabeza, tipo, después de bailar, no estás con migraña? Ah, sí, es bien constante. Y le digo, lo que pasa es que te estás deformando. No te has hecho una comparativa de tus fotos de ahorita a los 36, 37 años y de cuando tenías 20 y 25 o 28? Sí, noto que mi cara está cada vez más redonda, más cuadrada, no me hallo. "Mm, vamos a ponerte toxina botulínica". Y le puse en hiperconcentración. Le puse, vino a las 2 semanas y la cara ya está. Y me dijo, qué cosa maravillosa me has puesto acá. Entonces yo siempre le explico al paciente, a ver, tú vas al gimnasio y ganas masa muscular y generas una hipertrofia muscular. ¿Ok? Quieres que tu músculo sea grande, gordito y rechonchón. Ya, perfecto. Es pura fibra muscular. Lo que yo tengo que hacer con la toxina es atrofiar ese músculo. Entonces, claro, no voy a atrofiarlo al punto que la paciente no pueda masticar un pedazo de carne, pero sí tiene que saber y entender que las primeras semanas va a acostumbrarse a masticar de manera distinta porque le estamos quitando fuerza a ese músculo. Voy a inventarme. Supongamos que ese músculo tiene una fuerza de 200 joules, me estoy inventando, y yo le voy a bajar por lo menos a un 100 o 120 joules. La idea es que en la hipertrofia del macetero el paciente lleve su tratamiento con el área especializada que es odontología, que yo no he estudiado medicina, mejor dicho, yo he estudiado medicina y no he estudiado odontología, no, no sé cómo se hacen las férulas, eso es un área especializada, y con el odontólogo y la férula puesta, nosotros manejamos el bursismo con la toxina. Y con la toxina lo que hacemos es atrofiar el músculo y hay que educar al paciente que tiene que venir cada 4 meses. O sea, pacientes con toxina en los maceteros, mi asistente está literalmente el mismo día que se pusieron, una semana antes de cumplir el mismo día, se lo puso el 4 de agosto, estamos hablando que el 4 de diciembre le toca, la última semana de noviembre le está diciendo, saque su cita para la próxima semana, saque su cita para la próxima semana, porque lo que estamos buscando es que el paciente no pierda la constancia y la rutina de atrofiar este músculo. Lo bueno, dentro de todo, es que el resultado en músculos del tercio inferior dura más que el tercio superior. Supongo que es porque no son musculaturas hipermóviles como lo es la frente cuando conversamos, pero está reportado que la toxina dura más en el tercio inferior que en el tercio superior. ¿Ok? ¿Me entendieron lo de la jeringa BD? ¿Entendieron que en una jeringa de 30, de 0,3 BD, estamos teniendo en cada rayita, o sea, entre el 0 y el 5, 2,5 unidades? ¿Sí? Por consiguiente, del 0 al 10 tendremos 5 unidades. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Me escriben por el chat, porfa? Y por otro lado, yo generalmente nunca pincho con una sola aguja, porque si ustedes se ponen toxina solos, duele. Yo me pongo toxina sola y me duele. Entonces lo que hago es uso unas 4 o 5 jeringuitas por paciente y no lo cargo hasta el 30, lo cargo hasta el 15, lo cargo hasta el 10, 10 unidades en cada agujita para que la aguja no pierda el filo y sea lo más amigable al paciente. ¿Por qué? Porque es una experiencia al final. Ustedes están vendiendo un procedimiento, pero si es sumamente doloroso, el paciente no va a querer regresar. Jamás, porque le va a doler demasiado. La idea es que diga, sí, me dolió, pero fue manejable. La doctora utilizó 1000 métodos para que me pueda ayudar y se vuelve una experiencia grata para el paciente y el paciente regresa. Mm, Listo, continuemos. Entonces, entiendo, como nadie me ha respondido, que todos entendieron lo de las unidades de la toxina. Ok, perfecto, vamos a seguir compartiendo. Entonces, como hablábamos, tenemos las toxinas Botox, Dysport, Xiomin, Reage, Meditoxin, Nabota. La única que no cumple cadena de frío en el mercado es Xiaomi, la alemana. Mm,
esta la pueden tener a temperatura ambiente y no pasa absolutamente nada, ¿ok? No tiene, en teoría es la más pura y no contiene proteínas complejantes y tiene menor riesgo de reacción inmunitaria. Botox tiene alta potencia, efectos de larga duración y está aprobada en múltiples indicaciones médicas y estéticas. ¿Ok? Botox ha sido la que ha sido más estudiada para usos a nivel ginecológico, a nivel de neurológico también, a nivel de inserción en músculos guiados, ¿ok? Para parálisis faciales, etcétera. Dysport es la que mayor dilución tiene, su radio de difusión es un poco más grande. Riage, buena también. Meditoxin y Nabota. Riage, acá está mal, el laboratorio es Abbott, por si acaso. Ahí sale desconocido, pero el laboratorio es Abbott. ¿Ok? Meditoxin, yo, es una coreanita, no la uso, o sea, la he usado, pero muy puntual, no es algo que yo compraría. Y Nabota, vengo 2 meses utilizándola, como les digo, tengo Nabota, Xiomin y Botox en el consultorio, y me está yendo muy bien, tengo que confesarlo. Aunque los de Eurolabs, que es el laboratorio que me vende Xiaomi, me pueden matar por haber dicho lo que acabo de decir. Bueno, tenemos la alerta de IGEMIT que salió en el 2024, el presente año, al informar que Chile ya estaba informando, y no solamente Chile, ha sido Colombia y demás, que esta toxina no tiene origen conocido. No sabemos de dónde viene. Utox, sí, Utox es nueva, no la he usado todavía, doctor Pérez. Me invitaron al evento, pero tenía pacientes y no pude ir. Es una toxina que está en el mercado hace muchos años, de hecho. Aquí en el Perú no llegaba, pero es una toxina que ha estado en el mercado hace muchos años. Entonces, ya se viene haciendo, está llegando al área LATAM, así que está siendo potencialmente un buen rival para las otras toxinas que hay en el mercado. El radio de difusión de cada toxina viene a ser casi la misma. Ustedes pueden ver que todas tienen un radio de difusión bajo, entre 1 a 2 centímetros, pero Dysport es alto. Por consiguiente, si ustedes se sienten cómodos usando Dysport, porque yo no les puedo decir con qué ustedes se van a sentir cómodos, esa casiústica la van a hacer ustedes solos, tienen que saber que tienen que tener por lo menos un buen dedo por encima de la ceja, porque basta y sobra que su paciente se olvidó. Me ha pasado a mí, una paciente colega, una pediatra, que se pone toxina. Ya viene poniéndose toxina acá hace 2 años. Y la última vez que se puso toxina, me llamó a las 2 horas y me preguntó, ¿qué era que no tenía que hacer? Y yo, no echarte, no tocarte la frente, por 4 horas nada más. Si bien las nuevas guías dicen que ya no es necesario, pero yo trato de mantenerme en la vieja escuela porque no le cuesta nada al paciente no echarse por 4 horas. Y me dijo, uy, vine a hacerme masajes, ya estoy terminando. Y yo, bueno, ya está, ya había puesto la cara abajo, ya había estado su buena hora echada boca abajo, no pasó nada, pero igual. Yo siempre, al menos mi técnica, siempre respeto un dedo por encima de la ceja por pasar estas cosas, pero si nos vamos a estar jugando muy cerca al orbicular del párpado, podemos tener tosis palpebral y la tosis, hagas lo que hagas, no se va a corregir ni revertir al 100%, ¿ok? De hecho, el doctor Parra, Luis Parra, que es muy conocido, presentó un protocolo de manejo de tosis palpebral con Xiomin combinada con Velotero, entrando en cánula para la parte superior del párpado. Eh, Nunca lo he usado, lo he visto un par de veces, da resultados, mejora la apertura palpebral, pero igual no es o sea, el paciente va a estar 3 meses con su tosis palpebral, acordándose de ustedes, de cómo se lo hicieron, cuánto pagaron y encargándose de hacerles mala propaganda un buen tiempo. Entonces, recuerden que la toxina debe tener una cadena de frío, la única que no tiene es Xiomin. El almacenamiento, la mayoría de marcas de toxina deben almacenarse refrigeradas en temperaturas de entre 2 y 8 grados. No deben congelarse, ya que esto puede dañar la estructura molecular de la toxina, afectando su eficacia. El transporte.
siempre debe mantenerse dentro del rango de la temperatura recomendada. Y el manejo antes de la aplicación, es que una vez reconstituida para la aplicación, la toxina puede necesitar mantenerse a temperatura ambiente o refrigerada según las especificaciones, ¿ok? Es decir, que yo reconstituyo Xiaomi, la puedo dejar ahí, reconstituyo un Botox que es termolábil y definitivamente tiene que entrar la refrigeradora. Ahora, no va a entrar a la parte de la congeladora, la parte superior o inferior, porque ahora las congeladoras también tienen parte inferior, sino en la parte central. Lo que sí les digo es que no las pongan en la puerta, porque si ustedes abren y cierran la puerta, la refrigeradora cambia de temperatura. Una vez reconstituida, ¿se puede almacenar cuánto tiempo? Es una súper muy buena pregunta, doctora Morales. Yo le voy a ser honesta. La literatura nos habla que deberías poder utilizarse máximo un mes. Pues yo le voy a contar que yo en Navidad del año pasado encontré una toxina que había dejado casi un año en mi refrigeradora y me la puse y me funcionó súper bien. No se las recomiendo que lo hagan con sus pacientes. Yo lo probé en mí, pero, o sea, si mantiene su temperatura en realidad, no debería haber ningún problema. Yo generalmente una apertura, una toxina y ya el flujo de pacientes solita la toxina se mueve. En el consultorio, en mi experiencia, una toxina no me dura más de 2 o 3 días, pero como le digo, yo encontré mi refrigeradora de mi casa en mi bolsa Ziploc, al fondo una toxina y me la puse para Navidad. Y me agarró muy bien. Eh, pero yo estaba haciendo la prueba, ¿no? Entonces, y se la puse a mi esposo también. Él no sabe esa parte, probablemente me esté escuchando ahorita. Y le agarró muy bien también. Así que Em, sí, en realidad una guía estandarizada, pero yo he comprobado que dura más tiempo. Entonces, los músculos de la cara tenemos los músculos de la expresión, que son de la mímica, los músculos de la masticación y otros músculos, ¿ok? No voy a leerles uno por uno porque los vamos a desmenuzar, ¿ok? Entonces, empecemos por aquí. Este es un video que les grabé con mi app. Entonces tenemos el músculo frontal, ese es el procerus. Acá no se ve el corrugador de la ceja, ese es el depresor ciliar. El corrugador de la ceja está encima del frontal, uniendo al supraciliar. El orbicular de los ojos, que es el que más miedo le tenemos. El elevador del labio superior, que lo utilizamos para sonrisa gingival. El depresor del tabique nasal, que lo utilizamos para cuando la paciente o el paciente sonríe y se le baja la punta de la nariz de frente al fondo. Ahí se me movió. Discúlpenme. ¿Por qué se movió tanto? Ah, ok. Ok. ¿Listo? El elevador del labio superior y de la nariz, depresor del tabique nasal. Tenemos el orbicular de la boca, que lo utilizamos para hacer un lifting del labio, una eversión. El cigomático menor, el elevador del labio, el cigomático mayor, que lo usamos para los pacientes con postparálisis. La porción superficial del macetero, la porción profunda del macetero. Les estoy mostrando en todos los ángulos. Y al fondo, esa es la mandíbula, está el buccinador. Si ustedes se meten mucho con la aguja y le dan al buccinador, el paciente se queda asimétrico por 3 meses, más de 3 meses, porque ahí dura más. El DAO, el depresor del ángulo de la boca, para evitar que se formen esas líneas de marioneta, y el mentoniano, que ese es el que forma este potito en el mentón que se forma como un duraznito. ¿Verdad? Ese es otro video que vamos a empezar de adentro hacia afuera. El elevador del labio superior y el elevador del ángulo de la boca.
el bursinador, que es el más profundo, y el mentoniano, que está bien pegado al hueso, que tenemos que darle para evitar ese duraznito. El orbicular de la boca, el DAO, muy importante hoy por hoy para manejarlo en un lifting facial. Ese es el corrugador superciliar, el orbicular del párpado, el orbicular de los ojos, ¿no? Esa es la porción profunda del macetero. Si es que lo ven, bueno, el depresor del ángulo inferior. Ahí está la profunda, la superficial se marcó antes. Y el frontal. El procerus y el temporal y el temporoparietal. Como les digo, yo no manejo esa musculatura, no tengo experiencia en el manejo de la hiperplasia del temporoparietal. Son técnicas más avanzadas. ¿Ok? Entonces, las líneas horizontales de la frente. ¿Qué músculo se encarga? Si les acabo de mostrar. A ver en el chat. ¿Qué músculo se encarga de las líneas horizontales de la frente? A ver, voy a leer. El frontal. Muy bien. Fácil y sencillo. Entonces, las líneas de expresión vertical, quiere decir el entrecejo, es del corrugador supraciliar, del procerus y del depresor supraciliar. ¿Ok? Las líneas horizontales son del frontal. Las patas de gallo son del orbicular. El levantamiento de las cejas, es decir, cuando levantamos, trabajan el procerus, ¿ok? Y el superior lateral orbicular del ojo también, o sea, toda esta zona. Las líneas nasales, trabaja el músculo nasal y el depresor del septum nasal. Las líneas radiales, es decir, todo lo que viene a ser este código de barras que nos refieren los pacientes, el orbicular de la boca, oris, o sea, está en latín. Las líneas de marioneta, el DAO, ¿ok? La sonrisa contagiosa o pliegue nasolabial, el elevador del labio superior y el ana nasal, es decir, sonrisa gingival. Y el mentón de durazno, el mentón de potito, el músculo mentoniano, ¿ok? Entonces, las líneas horizontales de la frente son el resultado de la contracción del músculo frontal. Las líneas pueden tener una apariencia recta u ondulada con una multitud de matices intermedios. Ahí no debe ser O, debe ser U. Estas líneas indican la dirección de la orientación de las fibras del músculo frontal y las líneas onduladas indican una ubicación más lateral del músculo frontal. Nuevamente, estas líneas rectas, la orientación de las fibras del muscular y onduladas, la ubicación más lateral. La longitud de las líneas indica qué tan lateral debe ser administrada la inyección, con algunos casos alcanzando lateralmente hasta la cresta temporal, entrando en las líneas del cuero cabelludo, del cabello frontal o temporal. El movimiento de la piel en la frente es bidireccional, con la piel de la frente inferior moviéndose cranealmente, es decir, segmento del músculo frontal que eleva la ceja, y la piel de la frente superior moviéndose hacia abajo caudalmente, es decir, segmento del músculo frontal que deprime la línea del cuello. Yo estoy con toxina, pero si todos se tocan, la ponen su mano en la frente y elevan las cejas, van a sentir como el cuero cabelludo baja y las cejas suben, acortando la frente. Estos movimientos convergen en una línea horizontal en una longitud aproximada del 60% de la longitud de la frente. Esta línea se llama línea de convergencia o línea en C. ¿Ok? Los resultados estéticos y adversos. El tratamiento del músculo frontal debe tener como objetivo una frente suave y libre de arrugas. Sin embargo, dado que el músculo frontal es el único elevador de las cejas, las inyecciones en este músculo a menudo van a influir en la posición de las cejas. Quiere decir que las podemos achatar, hacerlas más planas o, en su defecto, hacer cejas de nefisto que se van hacia arriba.
Afectar la frente inferior e inyectar por debajo de la línea de convergencia, menos el 60% de la longitud total de la frente, aumentará el riesgo de ptosis de la ceja. Por el contrario, inyectar por encima de la línea de convergencia aumentará la longitud de la frente. ¿Ok? Entonces hablemos sobre las técnicas y la dosificación. En la línea de convergencia o por encima de ella, como les acabo de decir, para que disminuyan el riesgo de ptosis, debe administrarse en el contacto con el hueso en el plano supraperióstico para aumentar la eficacia. Es decir, me voy hasta el fondo, toco hueso, deposito. Por debajo de la línea de convergencia, no me quiero ir al hueso porque no quiero que se difumine o se vaya al orbicular del párpado. Por consiguiente, me voy de manera más superficial, más subdérmico. ¿Ok? El patrón de aplicación debe lateralizarse si hay líneas onduladas, ¿ok? Si tengo onduladas, me voy más lateral. Si tengo rectas, estoy ahí precisa. Y debe extenderse incluso más allá de la cresta temporal, de lo que ya hablamos hace un momento. En la frente superior, se deben seleccionar entre 2 y 5 unidades por punto de inyección, mientras que en la frente inferior debe preferirse entre 0,5 a 2 unidades. Ya les dije cómo saber cuántas unidades vamos a tener. Los puntos de inyección deben distribuirse de manera simétrica en un patrón zigzagueante con 2 filas en la frente superior y una fila en la frente inferior. Ahora, aquí cada uno va a hacer su técnica. Esto es un video del doctor Sebastián Cotofana, para mí uno de los mejores docentes en lo que es medicina estética, es un traumatólogo que se dedicó a los cursos cadavéricos y el manejo de cómo se movían los músculos para el manejo de toxina y fillers y demás. Les muestro. Now, in treating this particular patient, we're going to use a zigzag technique quite high up. We're going to give her 1 unit in each of these areas, and it's a deep injection on bone. La inyección profunda. I have cleansed the skin with chlorhexidine. Está diciendo que lo ha limpiado primero con clorhexidina, está haciendo inyecciones profundas y le está haciendo por encima de la línea de convergencia. To give her a smaller amount of product just below that line. Debajo de la línea va a usar menos producto. Spread those units apart just enough to get some of those lines to decrease in depth, but not really affect the brow position. Listo. Puso menor cantidad para no afectar la posición de las cejas. ¿Ok? El primer evento adverso en el tratamiento es la ptosis de la ceja, ¿no? La ptosis palpebral, que puede evitarse si no se trata el segmento de elevación de la ceja. Otro resultado desagradable es la ceja de Nefisto, que puede evitarse si se logra una lateralización de los puntos de inyección. Quiere decir que no la hacen tan perpendicular a la elevación de la punta de la ceja, sino más lateral. Consejos y trucos. Denme un segundo, por favor. Los consejos y trucos. En algunos pacientes se puede planificar un punto de inyección de rescate. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes generan una ceja de nefisto, lo que hacen es, en el punto donde se está levantando, le ponen 0,5 o le ponen una unidad en la mitad de esa elevación y a los 2, 3 días esa ceja se corrige. Las líneas de la glabela verticales y horizontales. Recuerden que estas están determinadas por el procerus, por el corrugador y por el músculo corrugador de la ceja y el corrugador supraciliar. Entonces, aquí tienen un cadáver donde se abre el cadáver y se puede ver el corrugador supraciliar y el procerus. ¿Ok? Las líneas glabelares verticales son el resultado de la contracción del músculo corrugador,
orbicular de los ojos y las partes laterales del músculo procerus. Estas líneas son el resultado de una contracción, las horizontales, perdón, son resultado del procerus per se, netamente del procerus. El músculo orbicular de los ojos es un músculo estrictamente, recuerden, subdérmico, con contacto óseo, o sea, solo en el borde orbital. Por lo tanto, debería ser mejor objetivo de una aplicación subdérmica. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si usted, ahorita lo vamos a ver, que cuando ustedes le van a dar al músculo orbicular, mejor dicho, al corrugador de la ceja, la segunda inyección que se hace es una profunda y luego una lateral. No se hace de manera profunda, sino subdérmica, porque no le queremos dar al orbicular del párpado, ¿ok? En contraste, el procerus y el corrugador tienen un origen óseo muy definido que puede ser precisamente dirigido sin influir la función muscular de otros músculos periorbitales. El origen óseo del procerus se localiza en el hueso nasal y el origen óseo del corrugador, ¿ok? Se encuentra profundamente en la parte más medial de la ceja poblada. Entonces, veamos. Esta es una típica presentación en un paciente masculino de cómo el corrugador de la ceja es un músculo súper hipertrofiado y grande. Entonces, ¿cuáles son los resultados estéticos y los eventos adversos? El tratamiento de los músculos glabelares resulta en una apariencia más suave en la zona de la glabela, pero también puede influir sustancialmente en la posición de las cejas en reposo. Quiere decir que si tienen un supraciliar súper hipertrófico, la ceja se puede venir hacia abajo y el paciente va a tener como una apariencia de cansada. Y tienes que darle al supraciliar para soltar el músculo y que nuevamente libere las cejas. La alta precisión debe ser obligatoria, ¿ok? Ya que la relación tridimensional con otros músculos del complejo orbicular de los ojos es muy íntima. Comprender la anatomía subyacente y dirigir las locaciones periorbiculares donde se presente un solo músculo. Entonces, para no hacer tanto bla, 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 vamos a pasar a la parte práctica y luego les hablamos de la diapositiva anterior. All right, when we're talking about the glabella, let's get you to frown. You can see the procerus and the corrugator muscles on each El side. corrugador de las Relax. cejas, el procerus, The corrugador dosing es todo for a ese, 5-point injection technique. perdón, Muscles on each side. ese músculo grande que está aquí es el corrugador de la ceja. Como les dije, tiene un borde profundo y aquí se vuelve más superficial. Entonces, aquí, en este punto, se entra profundo y aquí se entra la mitad de la aguja. Voy a dejar de hacer esto, espérenme, para poder... Ahí se salió. Un segundito. Listo. Ahora sí. Relax. The dosing for a 5-point injection technique, 20 international units or 20 units of Botox and Xeomin, 50 Spiewit units of Dysport. I begin, as always. Está hablando de... Si escuchan bien, acá está diciendo... As always, it's and Xeomin, 50 Spiewit technique, 20 international units. 20 unidades de Xiaomi o de Botox, 50 de Dysport, acá, porque es otro tipo de manejos. Ahorita estamos hablando de la técnica básica de 100 unidades. Entran al Procerus, profundo, toda la aguja. Uso 4 unidades. 5 veces más si fuese Dysport. El corrugador, la cabeza es profunda, entonces entra todo. Pone 4 unidades más y luego se vuelve superficial. Ya no entra todo. Y le está poniendo 4, va. 4, 8, 12. Perdón, se me está acabando la batería. Again, I grab the corrugator deep, 4 units.
again, superficial lateral corrugator, 4 units. And that's our glabellar injection. Ya está. Denme 2 minutitos, por favor. Voy a traer mi cargador. Tenemos un receso de 2 minutos. Un segundo, por favor. Listo. Ya estoy. Perdón, no encontraba mi cargador. Aquí estamos. Entonces, como pudieron observar, el corrugador, la cabeza del corrugador, la parte medial, la dice el doctor, porque claro, es más, eh, su inserción es más ósea, es profunda, ¿ok? Para no tener problemas con el orbicular del párpado, cuando me lateralizo 1 centímetro al lado, es una parte superficial para tener los mejores resultados y más idóneos. Entonces ya no entra toda mi aguja, sino la mitad de ella. Entonces hay que reducir el daño colateral, es clave en los tratamientos glabelares más efectivos. Hay que inyectar en contacto con el hueso medialmente y subdérmicamente en la región supraorbital. ¿Ok? En caso de que ocurra tosis en el párpado superior, se ha demostrado que el apraclodidina como tópico local tiene efectos beneficiosos para el resultado, ¿no? Consejos y trucos. Con las técnicas de inyección de 5 o 7 puntos previamente realizadas, el punto de inyección glabelar, es decir, el punto de inyección mediano, se colocaba frecuentemente demasiado superiormente y por lo tanto afectaba el segmento de la elevación de la ceja. El evento adverso resultante podía ser una ptosis de la ceja medial, que a menudo iba acompañada por una hiperelevación lateral de la ceja. Entonces es por eso que se hicieron más puntos y ahora hemos podido observar esta técnica de los 5 puntos. ¿Ok? Entonces vamos a las famosas patitas de gallo o líneas perioculares. ¿Quién se encarga? El lateral, el músculo orbicular del párpado u ocular lateral. Las arrugas perioculares, comúnmente conocidas como patita de gallo, son los resultados de la contracción repetida del músculo orbicular de los ojos. Estas líneas pueden aparecer como finas radiaciones que se van a extender desde los bordes externos del ojo y pueden llegar hasta la parte más lateral, es decir, hasta la inserción del cabello. ¿Ok? Las arrugas perioculares indican la dirección de la orientación de las fibras del músculo orbicular de los ojos. Ahora, esta zona es una zona compleja. Las nuevas guías en el último AMW, no, perdón, en el último INCAS en Mónaco, mm, la posición de todos los médicos hoy por hoy, estamos hablando de Di Maio, de Cotofana, de todos los grandes, nos hablan de que hay que dejar las patitas de gallo, no al 100%, pero hay que dejarlas porque le da un rostro de naturalidad al paciente. Entonces, hablan de trabajar solo y exclusivamente esta zona con mesoterapias como en STF, hablaban mucho del NSTF para ponerlo como micropápulas o con nanopor en esa zona y poder generar una bioestimulación e hidratación, porque hay mucha también pérdida de hidratación de la zona de esa piel y también estamos hablando de que hay bastante flacidez en la zona. ¿Ok? Entonces, la principal ventaja estética es la reducción visible de las arrugas, aquí pueden observar. Los eventos adversos también puede ser una tosis palpebral si es que se hace muy profundo o si nos vamos hacia más abajo, la laxitud del ligamento infraorbital, lo que va a conllevar que el paciente presente como una bolsa en el ojo. ¿Ok?
Entonces acuérdense del RUF y del SUF. RUF hacia arriba, SUF hacia abajo. Las inyecciones deben colocarse en el reborde orbitario lateral, específicamente en los puntos donde las arrugas son más prominentes al sonreír o fruncir los ojos. La inyección debe ser superficial, justamente bajo la dermis. Esto es crítico para evitar afectar estructuras más profundas como el músculo orbicular de los ojos, de manera que pueda comprometer la función del párpado. La inyección más profunda en esta área puede aumentar el riesgo de ptosis y otros problemas funcionales. La dosis típica va entre 2 a 5 unidades y hay que aplicar en un ángulo de 30 a 45 grados. ¿Ok? Acuérdense que si le dan al ligamento infraorbitario van a protuir el SUF que está abajo del RUF. ¿Ok? Y lo que se habla, el truco viene a ser inyecciones en 30 a 45 grados de manera superficial de 2 a 5 unidades. La hipertrofia del músculo macetero. El músculo macetero es uno de los 4 músculos que son los encargados de la masticación y es el músculo más fuerte que contribuye predominantemente en la cara. Esto es de mayor importancia en la comunidad de pacientes asiáticos debido a su forma facial redonda, pero también la gran cantidad de pacientes caucásicos tienen bursismo, ¿ok? El músculo macetero se palpa muy fácil. Si ustedes se tocan el rostro por la parte del reborde mandibular inferior, y mastican, generan una mordida perenne, dura, el músculo macetero se hipertrofia, ¿ok? En mi caso, no dura mucho porque yo tengo toxina en los maceteros. Sin embargo, el músculo macetero está compuesto de 2 vientres, ¿ok? Que se están divididos por un fuerte tendón intramuscular. Tenemos el macetero en la porción superficial y el macetero en la porción profunda. Este tendón puede inhibir a la distribución del producto de manera retrógrada o limitar la profundidad de la distribución del producto tras las inyecciones. El músculo cubre el ángulo de la mandíbula, por eso les digo que a veces cuando hago procedimientos de armonización facial y no encuentro el gonion, es que ese paciente sí o sí tiene una hipertrofia maceterina y no lo sabe o es recontra migrañoso y una vez que le ponemos la toxina, el intervalo de migrañas baja bastante. No vamos a hacer la solución a la migraña en sí, pero vamos a ayudarlo. Entonces aquí podemos observar cómo se ve el músculo macetero, ¿no? En un paciente cadavérico. Y acá también está el depresión del ángulo de la boca, el platisma. Entonces, acá podemos observar cómo un rostro cuadrado pasa a verse más armonioso. Yo les digo siempre a las pacientes, ¿no sientes como que te estás poniendo como las ardillas Alvin? Alvin y las ardillas, porque empiezan a crecer, o sea, se hipertrofia demasiado ese músculo. Entonces, el resultado estético debería ser la reducción del volumen y la fuerza del músculo macetero. Esto resultará en el adelgazamiento facial. Vamos a reducir la fuerza del músculo, por consiguiente, vamos a ayudar a los pacientes con bruxismo, dolores de cabeza, fracturas y restauraciones dentales, dientes hipersensibles y pérdida del soporte periodontal. El tratamiento del músculo macetero con neuromoduladores puede resultar con una sonrisa asimétrica, ¿ok? Y el paciente se incomoda. O la incapacidad de sonreír debido a que también le podemos dar al músculo risorio. Y esto es por la poca concentración, o sea, mejor dicho, por el gran halo de difusión que puede tener nuestra toxina. Este pequeño músculo, el risorio, tiene un origen en la proximidad del músculo macetero. Por eso, el macetero tiene una zona segura. Si ustedes tocan su músculo macetero, por favor, ayúdenme tocándose. Van a sentir que es un cuadrado. Entonces, ustedes tienen que darle a la mitad del cuadrado, en la zona central, en la zona ventral. Ahí es la zona más segura que tiene el macetero. Doctora, ¿y cuántas unidades se pone? En el macetero ustedes pueden poner hasta 100 unidades. Honestamente, bajo mi experiencia, yo lo hago en 2 tiempos. Pongo unas 20 unidades la primera sesión y la segunda sesión pongo 30. Cuando vienen 4 meses, si considero que necesita más, ya voy con más seguridad porque es un músculo que he conocido y que ya he podido trabajarlo e inocularlo. Y cuando son músculos maceteros, para estar segura de lo que estoy haciendo, muchas veces pido
a mi asistente que filme mi inoculación, en dónde estoy, cosa que la reviso anteriormente, antes de ver al paciente en este periodo de 4 meses, y sé específicamente dónde entré y que fue mi lugar seguro con este paciente. Un estudio reciente ha demostrado que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la administración de 40 unidades mediante la técnica de inyección única o con múltiples inyecciones. Como les decía, yo personalmente uso entre 40 a 50 unidades. ¿Ok? La selección de los pacientes para la toxina botulínica. Es un tratamiento médico y como tratamiento médico tiene indicaciones. No porque yo quiero, se lo voy a hacer. ¿Ok? Hay que ver el origen de las arrugas. Son arrugas genéticas, epigenéticas, hay tosis de la piel, hay factores hormonales comprometidos, hay, no sé, pérdida de dentadura. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Hay que entender todo lo que está pasando. Entonces, hay que ver el patrón de contracción muscular. Si tenemos una musculatura cinética, hipercinética o hipertónica. ¿Cómo nos damos cuenta de una musculatura cinética? Movilizan la musculatura facial de acuerdo a las emociones y expresiones que desean expresar. Entonces, las arrugas solo aparecen cuando el paciente habla, ¿ok? Y aquí en este caso la toxina nos puede durar de 6 a 9 meses. En cambio, en la musculatura hipercinética, que se contraen los músculos a un ritmo más rápido y no necesariamente en concordancia de sus emociones, va a durar, dice, entre 4 a 6 meses. Y digo dicen porque en realidad la mayoría a nuestra edad, pasados los más de 30 años, tenemos una hipertónica, que tenemos dificultad para relajar la musculatura porque estamos estresados, haciendo miles de cosas, múltiples responsabilidades, nos dura de 2 a 3 meses. ¿Ok? Entonces, hay que ver la escala de Goglau. Tenemos el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. En el tipo 1 se dicen que están los pacientes entre los 20 y 30 años, que es piel sin arrugas. En el tipo 2 entre los 30 y 40 años, que tenemos inicio de líneas de envejecimiento. En el tipo 3 de 50 más y en el tipo 4 de 40 más. Esta escala para mí ya no debería existir. Yo tengo pacientes de 20 años que tienen arrugas estáticas por la cantidad de daño solar que tienen, por el estilo de vida que tienen, por el grado de entrenamiento que realizan. Los pacientes que hacen para ganancia muscular y entrenan un montón de pesas, no tiene absolutamente nada de malo, pero uno gesticula mucho más por la fuerza que hace para cargar una pesa. Entonces, obviamente el paciente va a arrugarse más rápido. Con esto, por favor, no estoy diciendo que no hagan deporte, solamente estoy dando un ejemplo de por qué nos podemos arrugar más rápido. Entonces, el frasco de toxina va a venir un polvo liofilizado que se debe reconstituir con una solución fisiológica de 0.9. Con diluciones mayores tenemos mayor riesgo, pero si usamos diluciones mayores de 5 ml, de 4 ml o de 3 ml. Doctora, espérese, no entiendo. Usted me explicó que no, que eso es pecado mortal. Sí, pero cuando quieres trabajar hiperhidrosis en una axila, ¿necesitas mayor producto? ¿Quieres generar una contracción muscular o lo único que quieres hacer es que tu paciente no sude? Bajo esa premisa, puedes hiperconcentrar tu toxina en 3 a 4 ml para dividirla en toda la axila. ¿Ok? Una vez diluido, se recomienda que se debe mantener entre los 2 y 8 grados. Bueno, como hablamos, Botox y Xiomin de 100 en 2 ml y si es de 50 en 1 ml. Y Dysport, si es de 500 en 4 ml y si es de 300 unidades en 2. Es UPS, en verdad. Es de 4.5 de solución fisiológica. No se diluye con agua destilada, se diluye con solución fisiológica. Estos son los puntos de aplicación. Yo no uso estos puntos. Cada uno va haciendo su casística. Yo uso, por ejemplo, aquí, para el corrugador, yo le pongo un par más acá. ¿Ok? Enfrente, en Xiaomi, por ejemplo, te dicen que aquí le pongas un montón. Su técnica de 21. En las cejas sí uso este, y si me tengo que ir más lateral, en varones me voy acá. ¿Ok?
y a veces tengo que dar puntos superiores porque jalan mucho el frontal. En patitas de gallo sí estoy de acuerdo, en bunny lines también, en alas nasales pongo aquí, para sonrisa gingival aquí, para cigomático, sonrisa cigomática aquí, para evitar las líneas de marioneta lo pongo aquí. Aquí está bien. Para hacer un lifting facial entro aquí, aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí para soltar la inserción platismal. Estos están bien, que este es el cuello de Nefertiti. Ok, creo que no me olvido de nada. Bueno, y acá hay el macetero, ¿no? Entro de frente, en 90 grados. Ok, voy a borrar para pasar al siguiente. Listo. Entonces, aquí mis puntos no salieron tan bien. Yo les hice esto, lo quise hacer, pero no salió tan bien, eh, porque no salieron los colores. Pero bueno, básicamente ya se los expliqué del anterior. Más o menos esas son las unidades a trabajar de acuerdo a la zona. Esto lo van a recibir ustedes. Y cuando hagamos la práctica, se los voy a explicar. Esta es la técnica one-to-one de Xiaomin que habla de 21 puntos. Para mí es súper engorroso. No es súper engorrosa, en realidad he trabajado mucho con ella. Pero les voy a ser honesta, chicos. Al final ustedes mismos van a ir haciendo su técnica. Y aquí hay una parte que me gustaría mostrarles. Bueno, ¿qué será el músculo frontal? Tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1, chicos, es importante que lo conozcan. Esperen un segundo, lo voy a poner en un segundo. Ya está. Es el responsable de las líneas rectas. Si ustedes levantan las cejas y tienen líneas rectas, ustedes tienen un frontal tipo 1. Si ustedes levantan las cejas y tienen como una gaviota con ondas, es el tipo 2. ¿Ok? La zona central no se arruga tanto, sino son más las laterales. Y la forma 3 es que se originan columnas de líneas cortas en la frente media. Solo en la parte del medio vamos a tener líneas cortas. Ahora, en la primera línea vamos a ver un tipo 1. En la segunda línea, como gaviota, tipo 2. No tengo un tipo 3. Entonces va de 2 a 5 unidades por punto y podemos usar unas 30 unidades. ¿Ok? Siempre manteniendo 1 centímetro por encima de la ceja. Acá vemos uno, un tipo 1, ¿ok? Se hace énfasis en los puntos verdes debido a que hay una zona muy fuerte ahí. Y aquí vamos a ver una aplicación en el músculo frontal. Déjenme ver si está con el audio compartido del... Sí. La aplicación del frontal, ya nosotros no estamos llevándola a una aplicación, lo que sería una aplicación como tal de el punto de llegar directamente a la aponeurosis y retroceder. Ya este tipo de aplicación también la hemos ido sacando un poco del contexto. Ya nosotros vamos directamente sobre el músculo, si ustedes se dan cuenta en el video, cómo está procediendo en este momento, pues yo voy directa sobre el vientre. Importante, yo siempre al paciente lo mantengo con que haga la fuerza como tal de su músculo para poder hacer la aplicación correcta en los distintos sitios. ¿Ok? La aplicación del... Esto es el corrugador y el procerus, ¿ok? Que hemos venido hablando. Recordar que debemos respetar la línea medio parietal. Quiero mostrarles el video. Aquí. específicas, por lo menos las bony lines, que pudiese darme ciertas características de que es un entrecejo y no son las arrugas del dorso nasal. No sé por qué no se está viendo. Y no es eso, sino que las arrugas del dorso nasal son las que también me producen pues mayor cantidad de líneas de expresión y mayor proceso de envejecimiento. Vamos a ver el video de previo, cómo ella hace unas líneas muy específicas, pero si ustedes se fijan, el dorso nasal de ella está mucho más arrugado que lo que sería su entrecejo.
yo tengo que hacer un énfasis en esas líneas o en esas arrugas específicamente. Ya la vemos así, pero ya en la próxima mm, diapositiva donde ya hace el movimiento de las bony lines, usted van a ver que está la mayor cantidad de arrugas. En este caso, es una fotografía, no es un video, vemos cómo ella está haciendo otra vez la fuerza, porque si ustedes se dan cuenta, la fuerza del párpado, cómo le está haciendo, y esto es totalmente, está lisa, totalmente, no hay ninguna arruga, y su proceso de lo que es el frontal, de lo que es el entrecejo como tal, está paralizado. Aquí volvemos a ver un paciente, el mismo paciente de la toxina central, vemos cómo su entrecejo, a diferencia de las otras dos pacientes que hemos acabado de ver, está totalmente distinto, es un entrecejo totalmente asimétrico, por ende yo tengo que buscar esas asimetrías y ver cómo lo tengo que aplicar, porque si lo aplico de la misma forma de las dos pacientes anteriores, yo voy a mantener las arrugas directamente, algunas que se van a producir en esta área central específicamente. Entonces vemos cómo luego tiene movimiento, porque la idea, yo no le voy a quitar el movimiento, y aquí hablamos un poco del orbicular de los párpados, y hablamos un poco de lo que es la fuerza muscular. Hemos visto en el caso de él cómo son las arrugas del frontal, que son bastante acentuadas, y vemos cómo son las arrugas del entrecejo, que también son bastante acentuadas, siendo un paciente joven, lo que quiere decir que es más su fuerza muscular la que precede este espacio, y por lo tanto hay que ir inhibiendo todo este proceso. Entonces volvemos a ver y miren. Entonces sigue teniendo movimiento, hace muy pocas líneas de expresión, casi nada, que es lo que nosotros buscamos, porque ya no estamos buscando el proceso del paso de las arrugas, sino estamos buscando que el paciente, ¿Listo? Y la de aquí. lo que es la aplicación de la toxina botulínica, que lo hacemos profundo, vemos cómo nos vamos directamente a las otras áreas. Esta también vamos a ir un poco más profundo. Aplico 2 unidades. Inmediatamente voy aplicando en la forma más bilateral. ¿Para qué? Para que yo quede seguro que estoy haciendo todas las zonas de la forma correcta posible. Los últimos 2 puntos no los muestro en el video porque tal vez lo corté, Pero lo que busca es hacerlo más superficial. específicas por lo ¿Ok? Bueno, y esta parte ya la hicimos. Y esta es la parte de la teoría de toxina botulínica. Ahora, tengo una pregunta que no entiendo muy bien. Me preguntan en 45 o 90 grados, ¿en qué músculo específicamente para poder responderla? Si es aquí, en el frontal per se, pueden entrar en 90 o en 45. Hay médicos que entran en 90 y yo entro en 45. No, o sea, la idea es llegar a la zona más profunda. Ya, Baby Botox es una expresión marketera. El Baby Botox en términos médicos no existe. ¿Qué sucede? No todos los pacientes te pueden pagar una dosis completa de toxina botulínica. Entonces, el Baby Botox viene a ser suavecito para los pacientes, pero en realidad es una injuria al final lo que se está haciendo, porque estás poniéndole un miomodulador a un músculo que requiere más y estás generando que todos los músculos adyacentes trabajen el doble. Entonces, a la larga, para mí, el Baby Botox es netamente un término marketero, que sí, o sea, a veces el paciente no requiere tantas unidades de toxina y podrías considerarlo como un Baby Botox, pero lo que se debe hacer es netamente ponerle las unidades que el paciente necesite. Se debe palpar el músculo y agarrarlo con los dedos. Sí, yo generalmente al corrugador de la ceja lo agarro en toda su expresión. Tin, tin. Al orbicular del párpado no puedo agarrarlo, ni el frontal tampoco, pero el corrugador de la ceja siempre lo palpo. Sé dónde está y a dónde le estoy dando. Entonces, el punto inicial de frente y el siguiente me voy superficial. ¿Cuál es el halo aproximado de cada punto de inyección? De 1 a 2 ml, si es que estamos hablando de todas las toxinas, excepto Dysport, que tiene 4 ml de halo de dilución.
para bandas platismales, sí, piden al paciente que yo no puedo porque tengo el DAO con toxina y no les puedo mostrar, pero le piden al paciente que me muestre los dientes inferiores y no puedo bajarlo me eleva. Yo tengo toxina en el DAO, entonces la idea es que baje y la banda platismal, no tengo casi nada, pero no puedo, se forme. Entonces, como yo tengo toxina en el borde, en la inserción del platismal, no puedo hacer ese movimiento. Pero la idea es esa. Cuando hagamos prácticas, se los explico y le pongo toxina a quien se le marquen mucho los platismales y va a hacer que el rostro se vaya hacia arriba. Y el DAO es el depresor del ángulo de la boca en inglés. Sí, yo le digo DAO de frente, es más fácil. Es aquí. Y el dado lo piden al paciente que baje para que se forme la línea de marioneta, lo palpan y de frente, un solo punto. Ahora, no muchas unidades tampoco, ¿ah? Yo pongo 2 unidades, ping, ping, en cada lado y listo. Y si considero que necesita más, le pongo más. He generado simetrías con el dado, sí, pero se corrigen. Entonces se le pone más en el lado que jala, porque está contrajalando como si fuese una parálisis facial. ¿Qué más? ¿Qué otra duda pueden tener? En axila, para hiperhidrosis. ¿Cuánto aplica todo un frasco completo? Hiperhidrosis, todo un frasco completo, pero lo hiperdiluyo en 4 ml. O sea, 50 unidades para un lado y 50 unidades para el otro. Sí, superficial, yo no quiero generar una parálisis muscular en la axila. Entro 45 grados, 30 grados, dejo como micropápulas y listo. Recuerden que estoy buscando entrar evitar que la glándula sudorípara haga su efecto y la glándula sudorípara no está en la epidermis, sino en la dermis. Entonces solamente tengo que entrar 45 grados y ya estoy subdérmico. Sí, he visto, como les digo, el doctor Luis Parra tiene artículos sobre toxina para ayudar a la apertura en tosis palpebrales no ocasionadas por toxina, sino pacientes que ya tienen tosis palpebrales lo hacen con cánula y en combinación con Velotero Balance. Velotero Balance creo que se llama, el más suavecito. Entonces entran con una cánula de 25 y lo ponen aquí para ayudar a que se aperture. No lo he hecho. No puedo darles referencia de eso porque honestamente no lo he hecho. Pero me sé toda la teoría y si me encuentro por ahí en la clase, que creo haberla grabado, no estoy segura, pero busquen al doctor Luis Parra. Es el presidente de CIRF. Él tiene este artículo de manejo de toxina combinada con ácido hialurónico para manejo de apertura ocular. Es muy interesante. ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Cómo los puedo ayudar? Por supuesto, yo hago esa pregunta, ¿se puede aplicar en simultáneo, eh, un segundo, en simultáneo o con cualquier bioestimulador de colágeno? Yo trabajo armonización facial completa y los bioestimuladores, ácido hialurónico, todo junto y le pongo toxina. No tiene nada que ver. La toxina es lo último, claro está, ¿no? Es el último procedimiento que realizo, porque después de esto ya no voy a poder estar manipulando el rostro. La distancia entre las inyecciones de hiperhidrosis se hace como un michi. eh, es así. Déjenme un segundo. Les muestro. Supongamos que cargue esto. Uy, chicos, yo no soy muy buena dibujando, pero vamos a poner que este es un brazo. Aquí está la cara del paciente. Le salió un brazo un poco fortachón. Vamos a pensar que es un paciente que está haciendo deporte. Y acá tiene los vellos, ¿no? Esa es la zona de la axila, ¿ok? Entonces lo que ustedes hacen, pueden hacerlo con un lápiz blanco, es dibujan un michi. Entonces es 1 centímetro de distancia entre cada una. No me pidan más, por favor, no puedo calcular tanto con esto. Entonces dibujo eso y pongo 1. Eso está muy delgadito. 1, 1, 1.
Doctora, ¿cuántas unidades? Aquí no calculamos tantas las unidades, la cosa es que le alcancen sus 12 ml en cada. Es todo y trabajas todo. Chin, 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 chin. Tengo pacientes, y siempre los molesto, macho alfa, pecho plateado, que nadie se puede enterar que ellos se ponen toxina porque me matan. Y son mayores, ¿no? Esos que ja, 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 que se ríen todo y se ponen toxina y yo los veo casi al año. Dura un montón, dura un montón. Yo no hago toxina en manos y en pies. Yo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento bien doloroso para el paciente, hay que usar anestesia troncular. En verdad, se necesita más apoyo del equipo de anestesiología si son pacientes muy sensibles, entonces en manos y en pies yo no me meto a menos que el paciente pague el servicio de anestesia, venga el anestesiólogo, le pague sus 400 soles al anestesiólogo y paguen mi servicio aparte. No tengo ningún problema, tenemos sala de operaciones porque somos un centro oftalmológico también, pero no, no me meto mucho en hacerlo. En axila no uso lidocaína, aplicamos de frente, pero en manos, ustedes lo que saben, lo que es cortarse solamente las yemitas del dedo, toda esta zona, es bien incómodo para el paciente. Entonces, si bien se hace en palma, en zona plantar, en pies y en manos duele un montón. Yo no me meto a esa área, salvo, como digo, es que lo haga en sala. Y claro, y estamos hablando que el paciente va a pagar un frasco entero, entonces si le sale rentable querer pagar todo el servicio, no tengo ningún problema. Pero hasta el día de hoy no ofrezco el servicio en manos, solamente trabajo pura axila. Axila, pecho y espalda. Y en pacientes homosexuales se ha usado toxina en zona em, en los testículos para que la piel esté un poco más lisa y los testículos se vean más grandes. ¿En qué pacientes no se debe aplicar toxina facial? En pacientes con enfermedades autoinmunes no está aprobado porque pueden hacer resistencia automática a la toxina. Y en pacientes con alergia a la proteína del huevo, es decir, a la albúmina. Y también se describe que en pacientes alérgicos a la picadura de abeja. Yo soy alérgica a la picadura de abeja, pero hasta el día de hoy he utilizado toxina. Nada es absoluto en la medicina. Se supone que en algún momento probablemente haga resistencia, pero será más adelante. Por ahora no. ¿Qué otra duda pueden tener? Voy a quitarles la opción de desmutearse si es que quieren hacer una pregunta con el audio. Un segundo. Sino que si no les pongo mute cuando quiero, eh, ya se pueden desmutear si es que quieren hacer una pregunta. Ah, alérgica al cerdo. Sí, las pacientes atópicas se comportan, como su nombre lo dice, atópicas. No son absolutas, pueden hacer resistencias. Y les pones la toxina, la mejor toxina, la hiperconcentras todo, no les hace efecto. Mm, ok, hablemos de pacientes oncológicos y pacientes gestantes. Voy a ser honesta, ¿ok? La literatura, como ustedes saben, no hace estudios en pacientes oncológicos, menos en gestantes ni en etapa de lactancia, porque claramente, por ética, no se pueden tocar estos grupos. Yo me he puesto toxina estando gestando y dando de lactar. Mientras daba de lactar, me aplicaban toxina. Se ha demostrado que la molécula de la toxina es muy grande y no pasa ni la barrera transplacentaria ni la barrera de la lactancia. ¿Ok? Éticamente, repito, no hay estudios para ellas. Honestamente, siendo transparente, tengo varias gestantes mías que vienen 1 o 2 semanas antes de la cesárea o del parto a ponerse la toxina porque quieren verse bien en el momento del parto. Y las entiendo porque soy mamá y claramente la cara cambia, ¿no? En pacientes oncológicos, he puesto toxina siempre y cuando el oncólogo me haya dado el check. Cuando a veces el oncólogo es muy cerrado, cuadriculado y el paciente me dice, doctora, por favor,
Lo hago y lo hago sin ningún problema porque ya estar pasando por un proceso oncológico es bien difícil y el paciente quiere verse bien. Entonces, no se ha demostrado, no he tenido ninguna complicación. No pongo bioestimuladores en oncológicos, ni tampoco cuando están libres del proceso oncológico, por lo menos unos 3, 4 años, porque no quiero bioestimular nada. Entonces, pero toxina sí, sí he puesto y he ayudado a que se vean un poco mejor frente al espejo. Con plaquetopenia no he tenido ningún problema. La verdad que creo que hasta el día de hoy no ha venido ningún paciente que me diga, sufro de plaquetopenia, pero sí he tenido pacientes en plenas quimios y radios que han venido porque están pasando por un proceso emocional fuerte, ¿no? Aparte del proceso médico. ¿Cuáles son los puntos para la línea de marioneta y cuántas unidades? Lo dije hace un momento, es el músculo DAO, el depresor del ángulo de la boca, está acá, y son de 2 a 4 unidades por punto. Es un solo punto en cada lado. ¿Qué otra pregunta tienen? La idea es resolver todas sus dudas. Preguntas, preguntas. El tercio inferior del rostro, macetero, DAO, depresor del el cigomático Puedo tener mayor una para... consulta, buenas noches. Hola, buenas noches. Un minuto, estoy terminando de responder una pregunta. ¿Escucha? ¿Sí? Un segundo, voy a terminar de responder una pregunta. Decía, elevador macetero, depresor del ángulo, inserción del borde platismal, bandas platismales, cigomático mayor para una sonrisa em, en un paciente post parálisis facial. eh, el depresor del ángulo de la nariz para el paciente que cuando sonríe se le cae la punta de la nariz. Las bony lines aquí. En realidad se puede trabajar muchas áreas del rostro. Ahora, en caso de tosis parvebral, ¿qué tratamiento puede sugerir? Uy, es bien controversial. Yo creo que cuando ya tenemos una tosis parvebral generada por la toxina, tienes que asumir que van a ser 3 meses tortuosos para ti como médico, porque el paciente va a querer resultados inmediatos, que le corrijas el párpado de manera inmediata. Entonces, como les decía, el doctor Luis Parra, el presidente de CIRF, tiene un protocolo que lo maneja con ácido hialurónico velotero y Xiomin combinados con llave de triple vía y lo pone con cánula de 25. No lo he hecho. Creo que no tengo casiústica hasta el día de hoy de una dosis parpebral creada por mí o por mi colega, por mi socia. No tenemos, entonces no tengo cómo decirles cuál es el manejo que me ha funcionado. Conozco la teoría, cómo pasarle radiofrecuencia, ultrasonido, las gotitas oftálmicas, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero prometo dárselas. eh, pero tienes una tosis, hay una hiperrelajación del músculo, entonces tienen que tener paciencia y educar al paciente. Y por eso es súper, mega importante que eduquen a sus pacientes. Por más que los nuevos consensos nos digan que el paciente puede hacer su vida inmediatamente después del procedimiento, por 4 horas que no se eche, no se toque la frente, o no tome, no fume, no se drogue ese día, no va a morir. Entonces, que también pongan de su parte, ¿no? Hay que educar al paciente en ese tipo de situaciones. ¿Hasta cuántas dosis se puede colocar Botox en el rostro? ¿Se crea dosis de reserva en la zona? No entiendo la pregunta, pero ¿hasta cuántas dosis o sea, pueden poner las unidades que sean necesarias? Yo pongo, si pongo hoy día que supongamos que estemos 1 de agosto, el 14 de agosto el paciente tiene un control. Y yo no le cobro el control si es que necesita retoque porque el paciente me ha pagado las 50 unidades, si es que he usado menos de 50 unidades, pero tal vez en su primera sesión usó 50 unidades y necesita retoque y no quiere pagar por una toxina adicional, se le explica. Necesito, no sé, por ejemplo, 15 unidades más, el costo es tanto, ¿estás dispuesto a pagarlo? No. Sí, no. No, ok.
quedas tal cual. Sí, ok, se cobran las 5 unidades adicionales y el paciente se realiza, pero siempre educando al paciente. O sea, el paciente tiene que saber cuántas unidades están usando en su rostro para que también sepa que si en algún momento se cambia de médico, pueda referir cuántas unidades está utilizando y qué tipo de toxina está usando. Es súper importante eso también. Espero haber resolvido esa pregunta, no la entendí muy bien. ¿Qué otra duda? Eh, Tips para elevar la punta de la ceja, darle debajo de la ceja una unidad. Yo siempre uso eso, lo uso en mí también. Tengo un punto aquí y lo que genera es la ceja agatada hacia arriba y la apertura ocular. Ese es mi mejor tip. Parálisis facial, podemos usar toxina, claro que sí. Podemos usar toxina en el cigomático mayor, en el paciente con parálisis facial en la zona buena. En la zona buena, la que contrajala mucho, usamos toxina en el cigomático mayor y ayudamos a que no sonría tanto. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra consulta? Toxina. Es muy estricto descartar una toxina reconstituida después de 24 horas. No, dura hasta 2 semanas, 3 semanas. Yo usé una que tenía hace un año en la refrigeradora conmigo y me fue súper bien. Y con mi esposo, pero él no sabe. Él cree que era la nueva. No pasa nada. Pero lógico, no se van a agarrar la toxina que tiene hace un año y se la van a poner al paciente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que yo lo hice conmigo. Por favor, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Normalmente dura 2 a 3 semanas y y ya ahí se desecha la toxina. La técnica de la ceja es, si ven mi ceja, el punto lo doy aquí. Hago 1 o 2 unidades máximo y la ceja se levanta. O sea, esta cola de ceja mía no es natural. Esto lo he logrado con toxina botulínica. En mi astenia gravis no podemos utilizar toxina botulínica. No se puede. Es una de las enfermedades que claramente no podemos. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? Me gusta que pregunten. ¿Ninguna más? ¿Tan bien ha estado mi clase? ¿Han aprendido? Bueno, y me imagino que los veo en 1 o 2 semanas para la práctica. Em, el video de los músculos. Busquen a Sebastián Cotofana, toxina botulínica. Ahí están los videos. Tiene un artículo muy bonito con videos. Y es libre, no tiene ningún costo. El punto es superficial. El punto en la cola de la ceja es superficial. Me faltó decir eso. Gracias, doctora, por hacerme acordar. En el cierre ocular por parálisis, en ese espasmo que tiene el paciente con parálisis, sí. En todo el músculo, en el músculo orbicular del párpado le ponemos un poco, nada más. El punto de la ceja es en la cola de la ceja de manera superficial, 1 a 2 unidades. ¿Sí? Y se le va. Lo vamos a hacer en la práctica. No se preocupen. ¿Les gustó este punto? Y para hacer eversión en el labio, que eso ya lo hacemos en la segunda clase, el lip flip es poniendo puntitos de toxina acá, 1 unidad. Sí, súper solicitado la cola de la ceja. Yo también. Yo no me pondría toxina si es que no hubiese logrado hacer lo que hice con mis cejas. Las cambié. O sea, mis cejas a los 18 años no son las mismas que ahora a los 20 años. Y para poder revertir la ceja, ya,
Si ustedes han hecho una ceja de Nefisto, supongamos que esa sea mi ceja de Nefisto acá. Si lo están viendo, le doy en la mitad del punto, le pongo 2 unidades y a los 2 días baja. Es muy suavecito, eso también se los voy a enseñar en la práctica. ¿Algo más? El punto que pongo para corregir una ceja de Nefisto, no, es profundo porque es músculo frontal. ¿Alguna duda más? Más bien les agradezco, son un montón para hacer un domingo en la noche. Yo sé que es cansado. Yo, honestamente, cuando me piden dictar teorías, siempre pido que sea en la noche porque me complico por los chicos, mis hijos y los almuerzos y demás. Los puntos para lograr el lifting facial los hago en la segunda clase. Esa es la segunda parte de mi clase. ¿Listo? Bueno, entonces doy por concluida nuestra clase. Espero que les haya gustado. Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna complicación, se los vuelvo a poner aquí. Creo que no lo dije en esa clase, es para los nuevos. Yo nunca doy mi número personal, pero ya me han escrito varios chicos si han tenido dudas o complicaciones frente a situaciones. No estamos para lapidarnos, sino estamos para ayudarnos. La medicina tiene que ser multidisciplinaria y los colegas siempre tenemos que darnos las manos. Así que en esas redes sociales me encuentran. Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo encantada de poder ayudarlos, ya me ha pasado. Nada, también a veces me han escrito que quieren comprar toxinas y no quieren comprar paquetes. Hoy día tuve la clase de práctica y una doctora me dijo, doctora, ¿me puede vender un ácido hialurónico? Y le dije, por supuesto, o sea, no mermamos por eso. Como les digo, la filosofía que tiene mi colega, mi socia y colega, y yo es siempre darnos la mano, así que si necesitan un producto en particular, escriben a Vivo, a Mauricio, que es nuestro asistente, y él se encarga de hacer las gestiones y hablar con ustedes y que ustedes pidan su Rappi y le pagan a Mauricio la toxina o el ácido hialurónico y lo pueden usar. Así que nada, chicos, cualquier cosa me siguen ahí en redes sociales y cualquier duda, pregunta, complicación, estamos para ayudarnos. Espero que tengan una linda noche. Les agradezco que se hayan conectado un domingo en la noche y que me escuchen. Eh, Cuídense mucho. Lindo fin de semana. Bueno, lo que queda y que tengan una linda semana. Hasta luego, cuídense.